Bien, entonces acá tenemos una sección transversal de un árbol desde la médula hacia el exterior, donde se pueden observar una zona que es circundante a la médula se observa con un color más oscuro, y un tejido de color marrón o color oscuro, que es circundante, y en forma de un anillo circundante a ese tejido que mencioné anteriormente, se encuentra otro tejido de una coloración más clara. Este tejido de color oscuro y este tejido de color más claro constituye el xilema. Es decir, constituye la parte de la madera o del leño que a nosotros comercialmente nos interesa. Es decir, que toda esta sección, hasta la médula, es xilema o madera aprovechable. Y todo tejido que está desde esa línea hacia afuera, floema, que es muy reducido, y corteza, que es muy reducido, todo eso es la corteza forestal que les hablaba anteriormente, que para nosotros es despreciable desde el punto de vista comercial. Por lo tanto, este tejido, esta banda clara más esta banda oscura, es el tejido que constituye el xilema y el que a nosotros nos interesa comercialmente. ¿Cómo se produce el proceso de formación de estas dos partes del tejido xilemático? A medida que el árbol llega a una cierta edad, por ejemplo, en el caso de algunas nativas como Prosopis, del género Prosopis, como Caldén o algún otro Prosopis, este proceso, donde se empieza a diferenciar un tejido más oscuro, circundante a la médula y parejo en forma circular, se demora alrededor de 4 o 5 años. En eucaliptos y pinos, que son las especies más cultivadas en nuestro país, el proceso de diferenciación de esta formación circundante a la médula del tejido xilemático demora en obtener esta coloración, comienza a diferenciarse a partir de los 10 años aproximadamente. Y a partir de allí entonces comienza a formarse, circundante a la médula, todo dentro del tejido xilemático, siempre hablando del tejido xilemático, una diferenciación de una zona circular de color más oscuro. Ese sector circular de color más oscuro que comienzan a diferenciarse a esos años, dependiendo si es una especie nativa del género Prosopis o pinos y eucaliptos en el caso de las forestaciones de cultivo, esa zona se denomina, esa porción del xilema se denomina duramen. Y el duramen no es ni más ni menos que la parte del xilema, que es un tejido de conducción el xilema, todo el xilema es un tejido de conducción que conduce en vía ascendente agua y nutrientes. Esa parte del xilema que comercialmente es tan importante para nosotros, que comienza a diferenciarse con esa tonalidad, ese color más oscuro parejo en forma de anillo, se denomina duramen. ¿Y qué es el duramen? Es la parte del xilema entonces fisiológicamente inactiva. ¿Por qué? Porque esta coloración es producto de la pérdida de conducción del tejido, es decir, ya no conduce esa zona circundante a la médula agua y nutrientes, y comienza a ganar sustancias como gomas, resinas, taninos, que le dan esa coloración más oscura. Entonces, eso es el duramen, es la parte o porción del xilema que deja de funcionar y comienza a
cargarse de otras sustancias como gomas, resinas, taninos, y se diferencia con esa coloración. Pero es siempre la porción del xilema circundante a la médula. De forma exterior a ese duramen se encuentra la otra porción del xilema que aún conduce, es decir, fisiológicamente es activa, y que se denomina albura. Por la tonalidad más clara se denomina albura. Por lo tanto, ¿cómo está compuesto entonces el xilema o madera? Por una banda de duramen circundante a la médula, una banda de duramen y una banda de albura. Todo es madera, para nosotros es importante. ¿Cuáles son las características que tiene el duramen? Y el duramen depende de la naturaleza, de la sustancia que haya ganado o que le haya dado formación. El duramen, muchas maderas que tienen duramen, que les adjudica una gran durabilidad, inclusive durabilidad a la intemperie. Por ejemplo, en el caso del quebracho, los postes pueden durar a la intemperie, la madera puede durar a la intemperie durante muchísimas décadas. En el caso de otros árboles, como por ejemplo las salicáceas, que no tienen tanto contraste, a pesar de tener duramen, no tienen tan marcado el contraste porque no tienen tantas sustancias cromógenas que le dan esa coloración. La madera o su duramen es mucho más vulnerable. Pero siempre tienen duramen. A partir de una cierta edad también tienen duramen, por más que no se diferencie. El duramen es progresivo. Una vez que comienza el momento de diferenciarse, de empezar a diferenciarse, continúa con la vida del árbol. Es decir, que en un árbol joven, y apelando a los conocimientos que ustedes tienen, que es un árbol, la forma en cultivo de un árbol, ustedes ya saben que es cónica, es decir, que en una sección del fuste, a lo mejor más próxima a la altura del pecho o a la base, a lo mejor se inició el proceso de duraminización, pero en una parte más próxima a la parte apical del fuste, a lo mejor en ese mismo momento aún no está diferenciado. Otra de las características que existen entre duramen y albura es que a un mismo contenido de humedad de la pieza, el duramen normalmente es más pesado que la albura. Existen algunas excepciones, pero en la gran mayoría de especies el duramen a un mismo contenido de humedad de la pieza es más pesado que la albura.